Definiciones hueveras. Mala palabra según Wikipedia. Palabras que aluden a un tabú social, entendido como la prohibición del deseo por razones de tradición cultural y o interés político. Ana Ojeda nació en Buenos Aires en 1979. Es licenciada en Letras por la UBA, editora y escritora. Entre 2005 y 2017 se desempeñó como editora del sello autogestivo El Octavo Loco Ediciones y desde 2017 como editora de Editorial Paidós Argentina. Publicó las novelas Modos de Asedio, Falso Contacto, No es lo que pensás y Mosca Blanca, Mosca Muerta. Los relatos de la invención de lo cotidiano y necias inercias y el volumen de microrelatos Motivos Particulares. Hoy además la estamos entrevistando porque salió la segunda edición de su libro Vikinga Bonsai, publicado por Eterna Cadencia. Bienvenida Ana a Mala Palabra. Aquí Diego, Matías, Emi y Estefanía te saludamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos, por darnos este espacio. No, por favor. Y bueno, como antes, hace un ratito hablábamos que en la librería estamos llevando a cabo el mes de Eterna Cadencia, así que esa fue como una excusa perfecta para poder iniciar este mes con tu libro, con una entrevista con vos. Pero también Vikinga Bonsai tiene un montón de cuestiones de las cuales nos interesa hablar. Una de ellas, y es la pregunta obligada, que es la que un poco hizo más ruido por todos lados, es la del uso del lenguaje inclusivo a lo largo de toda la novela. Y me preguntaba, reflexionaba, es una apuesta fuerte en este momento decidir hacer una novela que utilice el lenguaje inclusivo en un contexto en el que todavía no está del todo legitimado, en un contexto en el que incluso se nos bardea cuando lo usamos. Entonces, bueno, quería preguntarte cómo lo habías vivido ese proceso, si lo pensaste de antemano, si pensaste en las repercusiones o simplemente te lanzaste. No, simplemente me lancé. Para mí lo importante, te diría, es que cuestionemos el statu quo y en el terreno del lenguaje el masculino no marcado, mal llamado universal desde mi punto de vista. Después que lo sancione la RAE o la Academia de Letras o las Academias del Mundo, a mí la verdad me importa poco y nada. La realidad es que la lengua es de quienes la hablamos y por lo tanto podemos hacer con ella lo que nos guste y lo que queramos y podemos hacer todas las exploraciones que nos parezcan pertinentes, ¿no? Así que cuando yo estaba escribiendo esta novela, me pareció que ¿por qué no probar con el inclusivo? Y la verdad es que para mí desde el punto de vista escritural es un detalle, ¿no? Pero bueno, después cobró otra dimensión cuando salió. Sí, bueno, es un detalle y además, de hecho lo mencionabas, esto de la exploración del lenguaje, justamente en el libro se ve que no solamente usás el lenguaje inclusivo, sino que también haces uso del lenguaje digital, de otros idiomas, vas mezclando, ¿no? Vas experimentando. Sí, exactamente, trato de no aburrirme. ¿Y cuáles fueron las repercusiones? ¿Cómo sentís que fue, no solo en lectores y lectoras, sino en colegas escritores y editores, en tu doble rol? Mirá, fue muy buena, la verdad es que superó todas mis expectativas. Siempre como escritora, obviamente quiero que salga el libro y que tenga una buena recepción, me parece lógico. Pero en este caso, la verdad que iba con cierto recaudo, que no sabía muy bien cómo iba a ser recibido, porque hay mucha mezcla, ¿no?, en Vikinga Bonsai, y la verdad es que las lectoras y lectores lo tomaron, lo hicieron propio, el libro, lo disfrutaron y compartieron, y de hecho me mandan al día de hoy, que ya pasó un año de su salida, frases, fragmentos, mensajes diciendo lo pasé muy bien, me reí un montón, me levantó de una situación que estaba re deprimida, ¿no? Como que me parece que tal vez los pruditos que podíamos tener antes de publicarla, de pensar, bueno, no sé, se va a entender, no se va a entender,
la realidad es que los y las lectoras son muy capaces y están siempre a la altura de la literatura, me parece. ¿Qué tal, Ana? Yo justo te iba a preguntar por eso, porque una de las cosas que me sucedió al leerlo es que sentía como que me exigía como lector también. Y lo que quería preguntarte era si vos eso lo tuviste en cuenta al momento también de elegir utilizar estos recursos, o simplemente dijiste, bueno, lo utilizo porque me lo exige la ficción y que el lector se arregle. Sí, exacto. Yo la realidad es que lo utilizo porque me lo exige la ficción y el momento de escritura, ¿no? Y después tengo la esperanza de que los lectores y las lectoras me acompañen, pero la realidad es que mi momento creativo es como que tiene que hacer su proceso, llegar a un lugar y bueno, y después es como que lo miro de afuera como si fuera una lectora más, ¿viste? La realidad es que no es que estoy pensando, esto va a ser muy difícil, lo voy a quitar. Es como, bueno, eso es lo que necesito en el momento en que estoy escribiendo y después espero y cruzo los dedos de que resuene en la gente que lo va a leer. Pero la realidad es que no me preocupo de si lo va a entender o no. Y está muy bien, porque que quede del otro lado también un poco de trabajo, ¿no? No tienen que resolver todo. Claro, no, y hay toda una historia de la literatura española que tal vez podríamos identificar con Góngora, que es un poeta del siglo de oro español, que lo que dice básicamente es que ese pequeño esfuerzo que vos hacés al leer reditúa en un placer mayor, ¿no? Cuando la prosa es muy chata y muy fácil de seguir, en mi experiencia o es mi opinión, hay también algo que se pierde de la experiencia intensa del leer, que es, bueno, enfrentarte con una pared, ¿no? Si no es como que siempre te enfrentás con una verja muy bajita, muy chiquito, ¿viste? Es como un pequeño saltito que das. En cambio hay otras literaturas, otras escrituras que por ahí te exigen, bueno, me tengo que arremangar y lo voy a tener que escalar, ¿no? Sí, y sin dudas Vikinga Bonsai tiene eso, porque hay un modo de escritura fragmentario por momentos, hay utilización de hashtag, incorporación de palabras en otros idiomas, es decir, es dinámica absolutamente todo el tiempo. Es una lectura que sin dudas nos va a llevar no solo un esfuerzo, sino también a mucha reflexión, y no solo por la utilización de estos recursos, sino también por las temáticas que aborda, que es algo que me parece sumamente interesante para rescatar, y es algo que queremos rescatar en este programa, porque abordás un tema que tiene que ver con la sororidad, con la comunidad entre mujeres, con la crianza, y esa también es una apuesta en estos tiempos. Sí, básicamente para mí era como hablar de algo que es típicamente considerado femenino, ¿no? En el ámbito social, y por lo tanto aburrido y poco interesante, ¿no? Como esas rutinas cotidianas que hacemos todas, y bueno, no se ven, ¿no? O sea, cocinar, lavar la ropa, limpiar, barrer, cuidar a los chicos y los niños y las niñas. Y de pronto pasar eso a la ficción requería también un trabajo específico, porque si no hubiera sido muy aburrido de leer, ¿no? O sea, si yo te pongo, te translitero una rutina tal cual yo la vivo, es bastante aburrida. Entonces un poco también ahí el lenguaje vino en mi ayuda para iluminar eso que en el fondo es bastante rutinario. Claro. Bueno, para quienes no leyeron el libro y están escuchando, podemos hacer como una breve síntesis de lo que va. Vikinga Bonsai es el personaje principal de esta historia, que vive con Maridito, y tiene un hijo que es Pequeña Montaña. Y bueno, Maridito se tiene que ir de viaje, quedan entonces Vikinga Bonsai con Pequeña Montaña. Y ocurre algo, un hecho, que marca un antes y un después en esta historia, y no lo voy a spoilear. Igual está spoileado en las redes también. Sí, está re spoileado. Pero bueno, no vamos a decir qué sucede, vamos a dejar un poco de intriga. Pero bueno, acá aparece esta sororidad, ya que las amigas de Vikinga Bonsai empiezan a tener que resolver cuestiones que tienen que ver con incluso la crianza de Pequeña Montaña.
Y estoy diciendo todos estos nombres y mientras los digo también generan extrañeza. O sea, también desde los personajes lograste romper ahí y crear, vos decías recién que no querías que sea un tema aburrido, ¿no? Lo del espacio doméstico, las mujeres en el espacio doméstico. Y el libro tiene mucho de humor y de situaciones totalmente extraordinarias, desopilantes. ¿Esto es un recurso que es habitual en tu escritura? Sí, en el sentido de que disfruto muchísimo, digamos, el humor para mí es fundamental y me doy cuenta que cuando me pongo a escribir siempre lo busco. A veces lo logro mejor, más y a veces menos, ¿no? Pero es siempre un efecto buscado. La realidad es que a mí me atrae mucho la literatura que puede, digamos, que incluye el humor y que incluye esa mirada un poco distanciada, ¿no? Que es lo que exige el humor, tener como una distancia y poder hacer una crítica pero con un guiño, ¿no? Y me parece que es fundamental, incluso a nivel casi te diría cultural, en el Río de la Plata, porque tenemos toda la tradición del río para no llorar, ¿no? Y un poco lo que pasa en esta novela es eso, o sea, pasan un montón de cosas medio trágicas, pero en realidad la lectura es muy gozosa porque es todo el tiempo un ridículo atrás del otro. Son muy cachivaches todas estas chicas. Y entonces me parece que está bueno el humor como una estrategia para poder atravesar esos tiempos que son bastante oscuros. Dijiste cachivaches y por favor comentanos, sobre todo para quienes están escuchando, ¿cuál fue la elección de estos personajes? Un poco cuáles son sus perfiles como para que vayamos teniendo una noción de con qué cosas nos podemos llegar a encontrar. Sí, son 4 amigas, bueno, son 5 con Vikinga Bonsai o Bombay. Son 4 amigas que, bueno, tienen una parte de personalidad, digamos, que coinciden y que pueden coordinarse y se complementan, y hay otra parte que no, que son re hinchapelotas. Por ejemplo, tenés a Orlando Furia, que lo único que piensa es en sí misma y que no puede hacer yoga porque le duele acá y quiere masitas en medio de una debacle tremenda, ¿viste? Y no le importa ser recontra egoísta. Después tenés a Gregoria Portento, que es como una especie de madre coraje, que siempre está ahí dispuesta a ayudar a todos y quiere que a todas le vaya bien. Y bueno, es como una personalidad súper aplastada en un punto por el sistema, pero a la vez muy útil para ese grupo, ese colectivo que se conforma, porque está siempre en los detalles prácticos, ¿no? Claro. Ir a comprar, cocinar, los nenes, dónde están las nenas, dónde están los nenes, ¿no? Como muy organizativa. Después está Talmente Supernova, que es una chica que tiene un trabajo de oficina, pero sueña con ser artista, y entonces ella se pregunta todo el tiempo qué le pasa a ella puntualmente con eso que pasa, qué pienso yo de esto que pasa, ¿no? Es como que todo el tiempo tiene que exteriorizar o pensar o razonar de manera súper, qué sé yo, como ortopédica, sí, qué siente, ¿no? Después está Dragona Fulgor, que Dragona Fulgor es una militante, pero muy pequeñita, es chiquitita de altura, entonces anda en una bicicleta infantil por la ciudad y bueno, tiene problemas con su pareja y está como medio ahí, como al borde de una separación, y varias de ellas tienen además hijes, ¿no? Porque está Pequeña Montaña, Momo y Cala, que es hija de una de ellas, que ahora ni me acuerdo cuál de ellas es, y bueno, todos esos chicos vienen a vivir a la casa de Vikinga Bonsai con Pequeña Montaña para, bueno, estar todos juntos y tratar de atravesar la semana en que Maridito no está, porque Maridito se fue a la selva a hacer una investigación. Ana, ¿cómo trabajas el humor? Porque, bueno, me da la sensación que en la sociedad en la que vivimos sale más fácil escribir cuestiones más serias o solemnes, ¿no? O la tragedia. ¿Te tomás un trabajo como para crear desde ese punto de vista? Mira,
digamos, a mí medio que es lo que me sale Ajá. un poco, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, o sea, lo busco en las cosas que leo, estoy permanentemente tratando de encontrar escritoras y escritores que tengan esa impronta, ¿no? Entonces, él es, digamos, un 50% lo que me sale y el otro 50% un trabajo consciente de que sea gracioso, ¿viste? Y además porque más gracioso es y a mí más digamos, a mí me resulta gracioso escribirlo también, ¿no? Claro. Entonces, por eso lo paso bien. ¿En el momento de escritura tirás carcajada con risa? Sí, exacto, sí. De hecho, si querés, tengo 2 párrafos para leer. Por favor. Y también para que a aquellos que están escuchando, se den una idea un poco de lo que estamos hablando. Se tratan de 2 párrafos que hablan de un choque. Lo cuento así un poco porque, bueno, justamente como no saben de dónde viene, para que se entienda. Pero la cuestión es que hay una ambulancia, está la madre de Vikinga Bonsai con Vikinga Bonsai en la ambulancia y la ambulancia choca, ¿no? Y entonces los 2 párrafos dicen así. Arranca el móvil arropado por potente ululeo de sirena camino del hospital, a donar lo que se pueda. Calles vacías debido a la hora, el bochinche parece innecesario para pasar en rojo en contexto tan vacante. Cubículo ambulatorio se llena con menjunje de programación radial y cinta informativa radioeléctrica. Masculino Rodolfo Muñequita, trauma severo móvil en 15. Chismosea sobre ese fondo, paramédico conductor, sobre los amores de Laurita, que no le da bola, con paramédica jefa. En la parte posterior, tras mampara con ventana, de momento abierta, ayudante y vieja parca, su mirada dura en orografía compuesta por frazadita gris, a la altura de lo que supo ser el rostro de su vástaga. No conversan. Inesperado impromptu concatena. Giro de 90 grados y paja del conductor que no baja un cambio. Camión que se siente autorizado al movimiento por amarillo, y tras él, motoquero que circula ya en verde, con todo el derecho y a toda velocidad. Gloria de tener asfalto para rodar como un stone, yeah. Casco protegiendo con celo, codo derecho. El cerril encuentro se da a velocidad, con gravedad y mala pata. Momento cámara lenta vomita muertes entre fierros retorcidos, vidrios rotos, mucha cosa fuera de lugar, sangre y gasolina, encharcos, enchastre, mezclado, evade de a gotas contenedores ahora incontinentes. Vereda copada por situación irregular, algunos instantes, hasta que llega quietud con sonido de aceite a punto fritura, pati en la sartén. Olor corresponde con baranda chamuscado. Aúlla monocorde la bocina, la desgracia en lo muerto de la noche. Alfa, rulo coqueto, choque múltiple, móvil ya. Hasta ahí. Muy bien. Es muy bueno y escucharte leerlo a vos tiene otra cosa, ¿no? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es escucharte a vos que le pones toda esa intención, que seguramente así te lo imaginaste. Te imagino a vos escribiendo en la compu y riéndote y relatando así como, casi como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Esta situación. Sí. Un gran ejercicio de codificación, ¿no? Sí. Leer párrafos como estos. Sí, también me parece, o me lo comentaron, de hecho, no es que me parece a mí, pero hay incluso zonas en las cuales por ahí se pierde un poco el pie, pero de todas maneras se entiende algo, ¿no? O se disfruta, no sé, se disfruta el roce de las palabras por ahí, en momentos en los cuales el significado no es del todo claro, o no es claro, digamos, o no tiene el mismo significado que para mí, ¿no? Creo que eso es lo que tiene de poderoso el lenguaje, que para cada uno significa diferente, ¿no? Sí, tiene muchos elementos de esta época también, ¿no?
bueno, esto que decías, ¿no? La combinación de distintas palabras. Yo insisto con los personajes porque cada vez que los mencionamos en voz alta no puedo evitar reírme. Sí. No sé de dónde los sacaste, pero están buenísimos. Esto que decíamos, ¿no? La utilización de los hashtags como intervenciones, ¿no? Que en lo cotidiano también tenemos. Ya lo tenemos bastante incorporado, ¿no? Hacer este tipo de comentarios frente a situaciones que son eso, simplemente un comentario y que queda ahí. Las temáticas que abordás, es decir, son muchos los elementos que representan esta época que estamos viviendo actualmente. Y me preguntaba, yo me imaginaba si dentro de 50 años, cuando hagan un estudio de la literatura de estos tiempos, Vikinga Bonsai puede ser considerado como un ejemplo y hasta quizás bisagra en la literatura argentina de estos nuevos modos de escribir o de estas representaciones de lo que son nuestras vidas cotidianas a través de la literatura. ¿Vos creés que eso puede llegar a suceder? ¿Que esto realmente puede marcar un hito? De un montón, ¿no? Estamos lo queremos nosotros. La estamos flasheando. Dentro de 50 años no sabemos quién va a estar. Claro. No, ojalá. Yo creo que sí sí coincido con vos en que quedó como una novela muy actual, ¿no? Y en ese sentido sí me parece que hay algo en la novela que logró que logra transmitir la realidad como la estamos viviendo ahora, ¿no? Muy intervenida por la internet, por las redes, por Twitter, por la manera de comunicarnos así súper lacónica, cortita y con como frases muy hechas, ¿no? Eso de hecho para mí es una búsqueda que continúo aún hoy, digamos, en la novela que estoy escribiendo ahora también, como cómo plasmar el mundo que me es propio, que me es contemporáneo, cómo pasarlo a la literatura, que tiene sus códigos que son también propios, ¿no? Después, si la historia de la literatura la interpreta como bisagra o como sumum de algo, es decir, como conjunto de algo, ojalá, me encantaría. Igual eso, viste, que no depende ni siquiera de la novela, depende un poco de hacia dónde quiere ir la academia y la institución literatura con L mayúscula. Ana, y recién decías que estabas ya en una nueva novela, estábamos hablando de esta especie de ucronía, y yo estuve leyendo algo por ahí que está justamente en algo así. ¿Qué, nos puedes contar un poco qué es esta nueva novela, cómo se va a relacionar con el futuro? Sí, por supuesto. Bueno, esa novela que vos decís de la ucronía, tengo dos novelas escritas con una ucronía, que para quienes no sepan lo que es la imaginación de un futuro alternativo que sería equivalente a nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en el Río de la Plata si no la Argentina no se hubiera independizado, ¿no? Entonces, escribo una ucronía sobre Buenos Aires 2020, pero claro, en una Buenos Aires que es una monarquía por ahí, ¿no? Es la invención, es el fantaseo de un tiempo futuro para un pasado que no fue, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, digamos, de exploración, tengo una novela que es como una novela medieval que transcurre en Buenos Aires, en la cual hay un montón de reinos que se pelean entre sí por la supremacía a la manera de Game of Thrones, como Juego de Tronos, ¿no? Y entonces está el reino de Chacarita, el reino de Retiro, que son barrios de Buenos Aires, ¿no? El reino de Boedo, que es donde yo vivo. Y bueno, y la historia de la novela lo que hace es seguir una serie de personajes que son espías de un reino al otro y también lo mismo que pasa con es todo recambalache y ortopédico y es muy gracioso. A mí me generaba mucha gracia de pensar cómo los barrios se podrían enfrentar o amigar o aliar por las idiosincrasias que cada barrio tiene. Y esa es una de las ucronías, y la otra que terminé de escribir hace un tiempo se llama Mañana Fulgor, y lo que hace es fantasear una revolución feminista que toma el Estado y manda que por reparación histórica, a partir del momento en que la revolución es, triunfa, se pasa a hablar en femenino universal.
Mira, Qué triste esta risa. Claro, Qué triste. claro. Sí. yo te iba a decir, ya lo de usar el femenino universal es un montón, pero con la revolución feminista a mí ya me alcanza, mira. Sí, sí, entonces, no, pero el problema es que, aparte, claro, como copan el Estado, o sea, toman el Estado, los movimientos feministas, que hay de todo tipo además, ¿qué pasa? Claro, empiezan a usar las herramientas del Estado, por ejemplo, la prohibición por ley, para hacer, digamos, realidad lo que estos movimientos quieren. Entonces, bueno, hablar en masculino pasa a ser un comportamiento ilegal y perseguido. Muy Y bueno. entonces, bueno, nada, igual siempre en paso de comedia total, porque es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y un poco, o sea, reírme y a la vez pensar un poco, bueno, qué es lo que realmente queremos con estas revoluciones y con Ahí va. estas deconstrucciones, ¿no? Y hasta qué punto queremos seguir emulando las estructuras que ya existen y hasta qué punto tenemos que imaginar nuevas estructuras, ¿no? Y Ana, estamos hablando, para quien nos está escuchando, con Ana Ojeda, la autora del libro Vikinga Bonsai. Te iba a preguntar, nombraste Games of Thrones como una referencia, y justo yo, mientras hablabas te iba a preguntar si tenés alguna referencia de autores, autoras que estén trabajando de la misma manera que vos en la literatura contemporánea. A mí se me vinieron dos nombres a la cabeza, pero ni siquiera sé si van en esa línea. No sé, Holloway, Rafael Pinedo acá en Argentina. ¿Vos tenés algún autor, autora en esa línea? Mira, la realidad es que yo leo muchísimo, o sea, uno de mis grandes placeres de la vida es leer, y soy una lectora bastante desprejuiciada, o sea, no es que busco cosas que sean exactamente como yo las haría, ¿no? No, autoras y autores tengo 1 millón, podríamos estar hablando hasta el año que viene. La realidad es que, bueno, me nutro de un montón de cosas, no solo escritas, también, qué sé yo, del cine. Por ejemplo, la otra vez estaba pensando, no sé si conocen o recuerdan al director Wes Anderson, el de Hotel Budapest. Sí. Bueno, a mí ese director me encanta, y me encanta cómo hace para narrar sus historias y la estética de que le impone a sus historias. Entonces yo la otra vez pensaba, me encantaría escribir una novela Wes Anderson. ¿Cómo sería escribir una novela, no? Entonces, muchas veces esos son los impulsos que me pongo a escribir con ese impulso, y después me sale cualquier cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Pero el impulso original en general tiene que ver con una sensación o con una búsqueda de por ejemplo, de leer a una autora argentina del siglo pasado, Elvira Orfé, ¿no? Leo Aire tan dulce, que es una novela preciosa que súper recomiendo, que es la historia de una adolescente en un pueblo de provincia, y me queda como esa sensación de las palabras, de la atmósfera, el ambiente. Entonces muchas veces me siento a escribir y digo, ay, como que quisiera hacer algo con esta sensación, ¿no? Y después, bueno, baja y el 20% o el 10% es deudor de esa escritura, y después el 90% siempre soy yo, ¿viste? Claro, Lo vuelvo a repetir y siempre me da la impresión de que estoy escribiendo lo mismo. Ana, para hacer esta entrevista, bueno, por supuesto, somos personas muy serias y buscamos información sobre vos. Y encontramos que, bueno, te desempeñaste como editora por muchos años en el sello autogestivo del Octavo Loco Ediciones, y que ahora estás trabajando en la editorial Paidós. Entonces, la pregunta que me surgía era, ¿qué potencia te llevaste de la autogestión? ¿Qué ideas a este otro lado, del mundo? Y si encontraste limitaciones que en lo autogestivo no tenías. Bueno, no, las potencias todas me llevé. Todo lo autogestivo a mí me encanta, y de hecho es mi primera piel, ¿no? Tengo muchísimos amigues del mundo editorial autogestivo y muchísimos proyectos que sigo con mucho interés, que son autogestivos e independientes, ¿no? O mejor, como me gusta más decir, interdependientes, ¿no? Y bueno, lo que me llevo es que cada rol o cada lugar tiene impedimentos o límites propios de ese lugar, ¿no? Tal vez lo más chiquito, interdependiente, tiene una limitación monetaria o de distribución o de cantidad de ejemplares, ¿no? Claro. Que muchas veces, bueno, no tenés cómo hacer para
contratar un gran autor o autora porque no te dan los números, y eso en un sello más comercial, más grande, por ahí no es un impedimento, pero después en el sello más grande tal vez vos ves un libro o una autora o autor que decís, uy, esto está buenísimo, pero va a vender, no sé, X ejemplares que son muy pocos y entonces tampoco lo podés hacer, ¿no? Entonces cada lugar relativo es como un ajedrez, ¿no? Tiene sus limitaciones propias del lugar que ocupa dentro de ese tablero. Genial. Bueno, Ana, vamos ya a liberarte para que sigas con tus actividades. Te agradecemos muchísimo este espacio que nos brindaste, este tiempo. Les recordamos a quienes nos están escuchando que tenemos aquí Vikinga Bonsai en nuestra librería, en Mala Palabra y en Córdoba 566, así que seguramente, mira, más de una mañana va a aparecer diciendo, escuché el programa y quiero el libro de Ana. Así que, bueno, te agradecemos mucho y ojalá te tengamos pronto por estos lados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su lectura y por la charla. Bueno, hablábamos con Ana Ojeda, escritora, editora, autora del libro Vikinga Bonsai, editado por Eterna Cadencia. Les recordamos que este mes en Mala Palabra estamos haciendo un 10% de descuento de los libros de Eterna Cadencia, así que allí les esperamos para que vengan a buscar sus libritos y nos vamos escuchando Revolución de Flor Crossi y Leticia Brediche.